Comenzaba esta semana el curso político y lo hacía de una manera algo extraña. Sánchez presentando una suerte de pacto de Estado ante la emergencia climática y consecuencia de los incendios forestales de este verano, y Feijóo reuniendo a su dirección y comité ejecutivo en Aranjuez. Lo de hablar de pactos de Estado a estas alturas, y sobre todo lo de ofrecer un pacto de Estado sin ni siquiera consultarlo mínimamente antes con aquellos con los que quieres alcanzar ese acuerdo, es algo que nace muerto. Y el que propone, además, el propio presidente del gobierno lo sabe. No en vano, aquello de que hay que levantar un muro frente a la oposición de la derecha, que dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura de esta última legislatura, es algo que ha hecho y que está haciendo mucho daño. Pero una de las cosas de las que más se ha hablado en este inicio de curso político, en esta primera semana, y que se seguirá hablando, es de los presupuestos generales del Estado, o mejor dicho, de los no presupuestos generales del Estado. El gobierno, en una suerte de política y argumentario casi de ficción, ha puesto la maquinaria en marcha para aparentar. Aparentar que presenta los presupuestos, aunque finalmente quizá no los presente. Y esto es así porque, aunque digan y aseguren que esos presupuestos se presentarán, el propio Sánchez lo dijo esta semana en la entrevista con Pepa Bueno en Televisión Española, presentaremos los presupuestos. La pregunta es, ¿a quién? ¿Ante quién? ¿Dónde presentarán esos presupuestos? No es lo mismo presentar las cuentas en el registro del Congreso de los Diputados para su debate y votación, con enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales, que presentar el anteproyecto de ley en un Consejo de Ministros e instar a los grupos parlamentarios a negociar. Con esta última versión, el Gobierno se ahorraría una votación y una hipotética derrota en la ley más importante de las que pueda tener y aprobar un Gobierno. Pero es una especie de trampa, un espejismo presupuestario para poder decir que lo has presentado, aunque en realidad no lo presenten solo en el Consejo de Ministros. Esto ya lo hizo el Gobierno en el anterior ejercicio y es la hipótesis que actualmente están barajando en Moncloa. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Los presupuestos generales del Estado, la ley más importante que puede aprobar un gobierno, la ley que recoge la acción del Ejecutivo, las prioridades, la hoja de ruta. Sagrada siempre, en cualquier ejecutivo y en cualquier legislatura. Pero este año, al igual que en el ejercicio anterior, y por el camino que vamos para este próximo año, no habrá presupuestos generales del Estado, dándose además la circunstancia que se produciría un nuevo hito en el sanchismo, que por primera vez en democracia un gobierno pase una legislatura completa, una legislatura entera, sin poder aprobar la ley fundamental, incumpliendo además un mandato constitucional. La Constitución española lo dice muy claro en su artículo 134. El gobierno tiene que elaborar los presupuestos, presentarlos ante el Congreso, al menos 3 meses antes de la expiración del año anterior. El artículo 134.3 dice que los presupuestos deben ser anuales, incluir la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y se aprobarán por ley. Y el artículo 134.4 regula los aspectos como la necesidad de autorización para emitir deuda pública, la posibilidad de tramitar leyes que supongan aumento de gastos o reducción de ingresos y la prórroga automática de los presupuestos si no se aprueban los nuevos antes de comenzar el ejercicio. Una prórroga automática, pero siempre y cuando los presupuestos se voten y decaigan, y no cuando no se presenten. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, estuvo también con los presupuestos generales del Estado prorrogados durante muchos meses, pero siempre presentó los presupuestos generales del Estado. Pero aquello ya solo era suficiente para que el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, dijera que o bien convocaba elecciones o bien debía someterse a una cuestión de confianza. Pero es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero,
saber que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada, que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Creo que es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero intentar sacar adelante esos presupuestos. Y si no lo saca adelante, yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país. Pero si el presidente del gobierno, como parece, por sus declaraciones, no está dispuesto a hacer ni lo uno ni lo otro, lo que tiene que hacer desde el punto de vista constitucional es someterse a una cuestión de confianza. Esto lo decía y lo exigía Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición al entonces presidente del gobierno. El principio de contrariedad consabido del actual presidente del gobierno, como decía Felipe González recientemente, que él ha coincidido muchas más veces con Sánchez que Sánchez consigo mismo. Pero ante la actual situación de un país sin presupuestos, ¿cuáles son las alternativas? Desde el punto de vista político, no hay ninguna. Es potestad del gobierno presentarlos o no, y con la prórroga puede seguir sine die. Pero desde el punto de vista judicial, nunca se ha explorado, nunca se ha recurrido la no presentación de unos presupuestos. ¿Es posible hacer algo legalmente? Pues posible es, pero en la práctica nunca se ha hecho, ni es probable que se haga. El diario El Mundo recordaba hace poco las 3 vías que permiten llevar a Sánchez al Constitucional si no presenta los presupuestos, las 3 vías basadas en el precepto de que no se puede gobernar una ficción jurídica. Los juristas señalan que la Constitución obliga taxativamente al gobierno a presentar las cuentas públicas. El régimen político no puede mutar hacia el presidencialismo. Los juristas señalan 3 vías: un recurso de inconstitucionalidad por la no presentación y aprobación de una ley que es obligatoria, un conflicto de atribuciones del Senado contra el gobierno y también contra el Congreso, en el caso de que este último órgano no recurra por su parte, por impedirle ejercer la función de legislar. Y una tercera opción, una tercera vía, una demanda de amparo por omisión del legislador. Cualquiera de las 3 vías puede instar al Tribunal Constitucional a ordenar al Gobierno la presentación de las cuentas en un plazo improrrogable o, en caso de imposibilidad, que se procediera a disolver las cámaras y convocar elecciones. Pero todo esto es muy improbable que suceda. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Hoy comienza, insisto, el mes de septiembre. Antes de que termine este mes de septiembre, el Gobierno tiene la obligación de presentar los apoyos suficientes para el presupuesto del año 2026. En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados, que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles. Se está hablando de que si Podemos quiere elecciones o quiere tumbar los presupuestos con unas exigencias imposibles. Repito, no son exigencias imposibles, son demandas y reivindicaciones de izquierdas. Cualquier persona que viva el día a día de los españoles y las españolas percibe que nuestro pueblo quiere romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel y que es imprescindible atajar la crisis de vivienda y tomar medidas que intervengan de forma eficaz en el mercado de la vivienda. Yo soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción. ¿Qué quiere que le diga? Y cuando he visto estos comportamientos, yo me he llevado una decepción personal. Y si le digo, yo he pensado en dimitir, lo reconocí en el mes de julio. Pero también le digo, creo que mi responsabilidad no es abandonar el barco. Que la justicia pueda actuar con independencia, sin control ni persecución por parte del Gobierno. Que la Fiscalía del Estado no dé vergüenza. Que el Parlamento pueda ejercer su control al Gobierno y cumpla con su deber constitucional de presentar las cuentas del Estado. Sin presupuestos año tras año, es sencillamente demencial. Una burla a nuestra propia historia, a nuestra práctica presupuestaria, a la Constitución española. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción
de pena del telediario. Es curioso porque para Pedro Sánchez solo prevarican aquellos jueces que le investigan a él, a su familia o a su partido. Ni siquiera hablaba en general de la justicia, hablaba de jueces concretos. Y es curioso, porque solamente, según él, prevarican algunos determinados jueces que curiosamente, son los que le investigan a él. Es una desfachatez absoluta, que en cualquier otro país hubiera supuesto un escándalo absoluto. Yo solamente he visto declaraciones similares a Trump, acusando al Poder Judicial de investigarle. El Gobierno arranca el curso político como lo terminó, sin presupuestos, mendigando cada día apoyos a un prófugo de la justicia y atacando a los jueces que investigan la corrupción del sanchismo. Un presidente insultando a los jueces desde el principal altavoz gubernamental convertido en Telepedro. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, los jueces no nos dedicamos a hacer política, nos dedicamos a aplicar la ley. Y los políticos tienen que saber que no pueden pretender ser inmunes al poder de la ley. Y son especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del Gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia. Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago, insisto, desde el respeto absoluto al Poder Judicial. Y por esta propia lealtad y respeto al Poder Judicial y al jefe del Estado, entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si le sientan o no en el banquillo. El asombroso inicio y apertura solemne del año judicial, la financiación singular y la quita de la deuda, el camino de los presupuestos o los no presupuestos y de las novedades que se vayan produciendo relacionados con los casos de corrupción, las nuevas investigaciones del juez, del Tribunal Supremo, de la Fiscalía y del AUCO. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.